Hola, hola chicos, vamos a trabajar en este espacio una recopilación de temas, en una serie de temas de repaso para la realización de nuestra prueba. Vamos a hablar particularmente de la luz, vamos a hablar de ondas, del movimiento rectilíneo uniforme y del sonido. Vale aclarar que respecto al movimiento rectilíneo uniforme nosotros tenemos ya toda la teoría y todo dentro de nuestros apuntes, entonces nos vamos a valer también de esos apuntes para el repaso. Sin embargo, aquí voy a recordar algunos conceptos fundamentales y ecuaciones relacionadas con el movimiento, ¿de acuerdo? Tenemos entonces nuestro tema número 1, que tiene que ver con la luz. Entonces la luz no es más que una perturbación. Vamos a hacer aquí definición, como es costumbre. Entonces la luz es una perturbación de un medio electromagnético. Un medio electromagnético, muy bien. Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a usar para la luz. Con esa definición, entonces, se genera algo que se llama el espectro de radiación electromagnética, que es este gráfico que tenemos acá. Vamos a pegar el gráfico. Este gráfico es sumamente importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque este gráfico nos está brindando absolutamente toda la información de lo que hace la luz, de la luz que es visible. Por eso hay un espacio acá que llamamos el espectro visible. Ese espectro visible corresponde exactamente a los colores del arco iris. Ya vamos a escribir esa razón. Pero el espectro, digamos, de radiación electromagnética o espectro electromagnético, que es este gráfico que estoy aquí pegando, pues no es más que digamos una manera gráfica de ver la luz. Entonces este espectro electromagnético nosotros lo vamos a escribir en abreviación así, con el espectro electromagnético, así vamos a escribirlo, en una abreviatura. Esa es nuestra abreviatura, esa es la abreviación que vamos a usar para escribir el espectro electromagnético. Ojo la abreviatura. Entonces vamos a decir que el espectro electromagnético representa gráficamente la descripción del comportamiento de la luz. Básicamente, entonces, eso es el espectro electromagnético. Ahora, del espectro electromagnético, entonces, del espectro electromagnético, se tiene el espectro visible. Entonces, tengamos eso presente. ¿Ese espectro visible a qué corresponde? Corresponde a los colores que nuestros ojos
logran ver. Y eso es lo que usualmente nosotros conocemos como ¿qué? Como el arco iris. El arco iris corresponde a esos colores que nosotros logramos ver usualmente. Muy bien, entonces, esto representa una descomposición de la luz. Simplemente eso representa. Entonces, respecto al tema de la luz, pues nosotros nos podemos dar cuenta que de cierta manera puede ser representada a través de ondas. Entonces, escribamos eso, puede ser representada a través de ondas. Por eso es que en física existe un fenómeno que se llama la dualidad onda-partícula. ¿Correcto? Entonces vamos a nuestro siguiente tema que tiene que ver con esto, con las ondas. Entonces, ¿qué son las ondas? Vamos a definir las ondas. Entonces escribamos definición. Vamos a decir que las ondas son perturbaciones de un medio que usualmente tiene que ser elástico. ¿Correcto? Entonces en esto consiste básicamente el concepto que nosotros tenemos que figurarnos de onda. Entonces perturbaciones de un medio que es usualmente elástico, ¿cierto? Entonces ya tenemos ejemplos de ondas, hemos dado ejemplos de ondas. La luz, por ejemplo, el sonido, cuando se lanza una roca en un estanque, esas son ondas. Entonces vamos a mirar las partes de la onda. ¿Cuáles son las partes que corresponden a la onda? ¿Qué partes tienen nuestras ondas? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, básicamente. ¿Cierto? Entonces ahí está, partes de nuestras ondas. Entonces tenemos la distancia que hay desde donde inicia hasta la parte superior, se llama amplitud. Ya vamos a escribir aquí unas partes adicionales que no hay en el gráfico, las vamos a poner nosotros. Y las vamos a poner, digamos, con el sentido de darle otras definiciones a la longitud de onda, al periodo, a la frecuencia, a todos estos elementos que se van mencionando allí. Entonces, voy a escribir otras dos, por lo menos. Este punto alto, el punto más alto, a ese punto lo vamos a llamar cresta. Y al punto más bajito, digamos este punto más bajito, a este punto lo vamos a llamar valle. ¿Correcto? Entonces la distancia que hay entre dos crestas se llama longitud de onda, o la distancia que hay entre dos valles se llama longitud de onda.
La altura máxima se llama amplitud, también la profundidad máxima se llama amplitud. La frecuencia corresponde al número de repeticiones que hay por cada unidad de tiempo, es decir, las veces que esta montañita se repita en una sola unidad de tiempo, y el periodo es cuánto dura en hacer solo un movimiento de esto, solo hacer una montañita, eso es. Entonces, el periodo corresponde a unidades de tiempo, la frecuencia corresponde a unidades de 1 sobre tiempo, o sea, es lo que se conoce usualmente como hertz. ¿Correcto? Entonces, digamos que el periodo tiene que ver con el tiempo que se demora en hacer una repetición. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de repeticiones en una sola unidad de tiempo. Y hay algo particular con el sonido, y es que usualmente el sonido tiene características periódicas. Entonces eso lo vamos a escribir bien claro. Quiere decir que como tiene características periódicas, pues se repite. ¿De acuerdo? Entonces, como el sonido tiene unas características que nosotros hemos denominado periódicas, pues tiene sentido de que hablemos de las repeticiones y demás, de todo lo que hemos expuesto hasta el momento. Todo eso comienza a tener un sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seamos muy cuidadosos de cómo vamos a caracterizar el sonido en adelante. Perfecto. Entonces, nosotros, digamos que hemos hablado del tema ahora de la característica periódica del sonido. ¿Pero por qué será? Entonces, esto es porque el sonido se manifiesta en ondas. El sonido se manifiesta a manera de onda. O sea que yo con el sonido puedo encontrar periodo, puedo encontrar todas esas mismas características de las que hemos estado hablando. ¿Respecto de quién? Respecto de las ondas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos unas condiciones bien especiales para caracterizar físicamente todo lo que tiene que ver con el sonido. Entonces, el sonido tiene que ver con una perturbación en un medio que nosotros vamos a llamar un medio acústico. ¿Listo? Entonces las perturbaciones que dan origen al sonido son en un medio que hemos decidido llamar acústico. ¿Listo? Entonces, en el sonido las perturbaciones son en un medio acústico. Listo, chicos, entonces para que eso lo tengamos muy presente, el sonido
El sonido tiene que ver con perturbaciones que hacemos en un medio acústico, no como las perturbaciones que hacemos de manera usual en los medios tradicionales en los que hemos venido trabajando, sino aquí lo hacemos en un medio acústico. Y entonces aquí ya tocamos nuestro tema número 3. Y por último entonces vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. Por último entonces vamos a estar trabajando en este movimiento. Y nuestro cuarto y último tema entonces es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces del movimiento rectilíneo uniforme tenemos que decir que la característica principal es que en este la velocidad es constante. Entonces aquí podemos introducir el concepto de velocidad. Ese concepto de velocidad que es tan importante. Y la velocidad pues no es más que la variación de la posición de un objeto en un intervalo de tiempo. Esa es la velocidad. Entonces de ahí podemos tener unas expresiones, unas ecuaciones, y yo puedo decir entonces que la velocidad es igual a la variación de la posición respecto al tiempo. O sea, esto es más o menos algo así como una velocidad, una posición final menos una posición inicial dividido entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Esto es lo que usualmente conocemos como velocidad media. ¿Correcto? De esa velocidad media sale nuestra famosa ecuación, que velocidad es igual a posición sobre tiempo. De esa velocidad media, ¿sí? Así digamos. Y de ahí tenemos entonces dos fórmulas más, recordadas en clase. Entonces sabemos que la posición es igual a la velocidad por el tiempo, y además sabemos que el tiempo es igual a la posición dividida entre la velocidad. ¿Correcto? Y con estas expresiones, chicos, entonces damos por terminado nuestro repaso, el repaso correspondiente a todo lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme y el repaso de física para este periodo. Éxito, chicos. Bye.